Esta es la segunda parte de este tema. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, llegamos a la raíz del asunto, ya que la conversión, el momento de la conversión es el momento en que se registra un nombre en el libro de la vida. Pues es muy importante entender cuándo ocurre la conversión y cómo ocurre la conversión. Ya vimos el cuándo, el arrepentimiento, la fe en Cristo, la obediencia, la sumisión a Dios, despojarse de su justicia propia, el sepultamiento del yo para que Jesús pueda vivir en mí. Pero, ¿cómo? El apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pedro, en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Uno le preguntaría a Pedro, ¿cómo? La Biblia ya nos dijo cuándo, pero podemos ser un poquito más específicos. En Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6 está el mejor texto que yo he encontrado que describe cómo Dios convierte a una persona en hijo suyo. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otra persona. Vuelvo y repito, después del arrepentimiento, alejamiento, distanciamiento del pecado, después de tomar esa decisión de obedecer a Jesús, recibir su justicia, muy bien, tener esa fe, esa verdadera fe en que Jesús murió por uno. Allí que acontece, el Espíritu del Señor viene sobre la persona con poder. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, le llama a ese acontecimiento un renacer. Jesús, en Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, le llama un nacer por segunda vez, nacer de nuevo. En el mismo capítulo 3 lo llama nacer del Espíritu Santo. Volviendo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro dice que somos renacidos de una simiente incorruptible. Gálatas 3:16 nos dice que esa simiente es Cristo. Dice, por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué es tan importante destacar esto por la palabra de Dios? Por 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está unido a Cristo, se despojó del yo, se arrepintió, se convirtió, se unió a Cristo, es una nueva creación. Muchas Biblias dicen una nueva criatura, como sea. Una nueva criatura nos habla de un creador y solo el creador puede crear una nueva criatura a la imagen de Dios, espiritualmente hablando en primer lugar. Pues bien, entonces hagámonos otra pregunta. ¿Cómo saber si yo ya soy convertido? El camino a Cristo, página 59, el párrafo 1 tiene la respuesta. Yo quiero colocarlo aquí para que tú lo leas. Esto es muy, muy importante. Míralo. Este párrafito aquí. A ver. Muy bien. Si restituye la prenda, si devuelve lo que haya robado, si confiesa sus pecados y si ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. ¿De dónde sacó eso la hermana Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo? Es el eco de las palabras de Jesús en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Vamos a entender. Si oye la voz de Jesús y tiene que resarcir
o tiene que indemnizar o tiene que devolver o pagar algo porque perjudicó a alguien, también puede ser simplemente un pedido de disculpas o de perdón, mejor, porque oyó la voz de Jesús y su conciencia le dice que debe hacer eso. Y dice, y cree al que me envió. La voz del Padre se oyó allá en el bautismo de Jesús, ahí a orillas del Jordán, cuando Juan Bautista lo bautizó. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa la palabra este? Este campesino que usted está viendo ahí con las manos llenas de callos, con la ropita más humilde, que camina por las calles todo cubierto de polvo, ese es el Rey del universo. Cuando usted le cree al Padre que Él lo entregó para ser crucificado, para vivir la segunda muerte, para que usted no tenga que vivirla, Jesús dice que usted disfruta de tres cosas. Primero, tiene vida eterna. Obviamente no vendrá a condenación, ya vamos a hablar del juicio. Y ha pasado de muerte a vida. Pero en el camino a Cristo, el mismo Jesús, porque esto es el testimonio de Jesús, amplifica y dice, si restituye la prenda, si devuelve lo que haya robado, pidió perdón, pidió disculpas, en la medida de lo posible, restauró, restituyó, devolvió, indemnizó, pagó. Si confiesa sus pecados, ya lo vimos acá en Testimonios para la Iglesia, arrepentimiento, confesión, alejamiento del pecado. Ahora quiero destacar los dos requisitos más importantes. Si ama a Dios y a su prójimo. ¿A dónde nos lleva esto? Romanos 13, 8, 9 y 10. El cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si usted se despojó del yo, se ha vaciado de sí mismo y solo piensa en los demás. ¿Cómo hago para salvar a otros? ¿Qué puedo hacer por alguien? Tal vez sea solamente darle una sonrisa, una mirada de ánimo, de estímulo, un abrazo, unas palabras de estímulo, de ánimo, de conforto, de consuelo. O tal vez sea el vasito de agua, el plato de comida, la ropita, unos pesitos, una visita o algo más, a veces un sacrificio por ayudar a mi prójimo. Bueno, si ama al prójimo, dice Romanos 13, 8, 9 y 10, ha cumplido la ley. El pecador ama a Dios en primer lugar. Recuerde los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Vamos a otra pregunta. Bueno, hasta ahí llego yo. Ahí tú llevas eso al tribunal de tu conciencia y tu conciencia te responderá si tú estás convertido o no. Acá, esta. ¿Qué contiene el libro de la vida? Yo quiero colocar estos 2 parrafitos aquí para que tú los leas. ¿Dónde están? Aquí. En Patriarcas y Profetas, capítulo 28, página 296, nos dice que contiene. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y en Primeros Escritos, página 52, párrafo 2, dice, el libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos. Muy bien. Cuando tu nombre se registra en el libro de la vida, porque te convertiste, a partir de ese momento tú eres siervo de Dios. Tú haces parte de la familia real para servir a Dios. De hecho, nos dice el libro del Apocalipsis que sus siervos les servirán ya en la vida eterna. Para servir a Dios en la vida eterna hay que servirlo aquí primero. Muy bien. Vamos para
otra pregunta. Aquí hay un detalle que quiero destacar. Ya lo estaba pasando por alto. Está en Consejos para la Iglesia, página 338, párrafo 3. Aquí. Ya lo estaba pasando por alto. Pero antes el texto aquí de las palabras de Jesús. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Mateo 25, 21. Todo el que entre al cielo escuchará esas palabras de los labios de Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, el tiempo que haya vivido después de su conversión, tiene que haberlo vivido para servir a Dios. Muy bien. Vamos ahora sí, a este texto, Consejos para la Iglesia, página 338. Hagan ese poco con fidelidad, pues Dios obrará junto con sus esfuerzos. Él escribirá en el libro de la vida los nombres de ustedes, como nombres de quienes son dignos de entrar en el gozo del Señor. Hagan ese poco con fidelidad. ¿De qué está hablando? En el contexto, si tú lees el contexto, puede ser que usted tenga solo un talento. Hágalo con fidelidad y su nombre será inscrito en el libro de la vida con todo el proceso que ya vimos, obviamente. Muy bien, y aquí lo habíamos dicho, pero vamos a repetirlo. Y no habrá más maldición y sus siervos les servirán. Apocalipsis 22:3. Bueno, ahora una pregunta muy fuerte. ¿Qué contiene el libro de la muerte? Yo quiero que tú lo leas. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos y el de la muerte, o sea, el libro de la muerte que contiene las malas acciones de los impíos. Primeros escritos, página 52, párrafo 2. Obviamente que no es un libro que contiene solamente malas acciones sin identificar de quién son esas malas acciones. De manera tácita está sobreentendido que para identificar todas esas malas acciones tiene que estar el nombre de cada persona que las cometió. Muy bien, vamos a otra pregunta. Ahora, ¿es posible que una persona que haya tenido su nombre escrito en el libro de la vida, es posible que Jesús se lo pueda borrar? Mira la pregunta. ¿Por qué Jesús borraría un nombre del libro de la vida? Quiero que leas ese primer texto que está aquí, de labios de Jesús, Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Ahora veamos la otra cara de la moneda. En otras palabras, aquel que habiendo tenido su nombre inscrito en el libro de la vida, sea vencido por el pecado, por la tentación, por Satanás, por la mundanalidad, por el orgullo, por el egoísmo, por la justicia propia, por la rebeldía, etcétera, etcétera, Jesús le borrará su nombre del libro de la vida si se dejó vencer. Y hay otra manera de tener más una aquí en Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso se puede hacer distorsionando la palabra de Dios, desde un púlpito, en un estudio bíblico, en un audio, en un video. Algo terriblísimo. Y quiero leer pero ya me toca pasar a otro segmento, pero creo que alcanzo a leerlo. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. En Éxodo 32:33. Tengo una limitación de 15 minutos por video en YouTube. Me toca parar aquí. Ya regreso.